Es muy bueno recibir de parte de Dios, pero también es bueno darle a Dios. Lo mejor que podemos dar o lo mejor que podemos hacer es darle la gloria a Dios, darle al Señor. Dice la Biblia que mejor es dar que recibir. ¿Y tú qué le puedes dar al Señor? Tu alabanza, tu tiempo. Eso es lo mejor que tú le puedes dar al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, mejor es dar que recibir. Si tú buscas a Dios por recibir, bueno, déjame decirte que debe ser lo contrario. Nosotros estamos agradecidos con Dios porque Él nos salvó, porque Él nos rescató y en gratitud le servimos, en gratitud le alabamos, en gratitud estamos en su presencia con Él. Eso es lo que debe de motivarnos. Pero bueno, ¿es malo recibir algo de parte de Dios? ¿Es malo que Dios tenga cuidado de nosotros? ¿Es malo que Dios vea por nuestras necesidades? ¿Es malo pedirle algo a Dios con esto que acabo de decir? ¿Es malo? Absolutamente no. No. Quiero que leamos algo, que comencemos en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted ve algo raro ahí, me avisa, por favor. Se supone que ya estamos bien. Ok. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23:1. ¿Estamos bien? ¿No nos hemos desconectado? Ok, excelente. Excelente. No me ven como robot, así como que no, ¿verdad? Ok, dice la palabra del Señor en el Salmo 23, versículo 1. Es muy conocido por todos nosotros. Salmo 23, algún momento de nuestra vida cristiana hemos oído, hemos hablado, hemos expresado esto que dice el Salmo 23. Y dice el Salmo 23 en el versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta es una declaración. Esta es una declaración que nosotros debemos de hacer todos los días. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esto es algo maravilloso, mi hermano. Esto es algo que nos muestra al Señor de una manera poderosa, de una manera que no todos lo pueden experimentar, como Dios, como nuestro pastor, como nuestro proveedor, como nuestro sustentador. Fíjate, en este salmo está comparando al Señor con un pastor. ¿Cómo es un pastor con sus ovejas? Desafortunadamente a nosotros no nos tocó, o si alguno tuvo la dicha de conocer cómo el pastor lleva a las ovejas, de observar cómo es todo ese proceso de llevar a las ovejas a que coman, de llevar a las ovejas a que den la vuelta, de llevar a las ovejas a cuidarlas. No todos hemos tenido la dicha de observar algo así. Pero en aquel tiempo este oficio, vamos a llamarlo de esta manera, esta actividad era muy común, muy cotidiana. Entonces yo me imagino a David ahí sentado, tocando el arpa, alabando al Señor de todo su corazón. El viento tocando sus cabellos. Es cierto. Pero yo me imagino a David ahí sentado, meditando, observando a las ovejas. Y él viendo, y él comparando lo que él hacía con el cuidado que tiene Dios con nosotros. Yo me lo imagino diciendo: si yo cuido a estos animales, si yo cuido a estas ovejitas, si yo doy mi vida por salvarlas, si yo me esfuerzo, me levanto temprano, hago todo para que estos animalitos coman, para que estos animalitos estén seguros, ¿qué no hará Dios por mí? ¿Qué no hará Dios por nosotros? Yo me imagino así a David pensando, analizando y escribiendo esto. David, sabemos, dice la palabra de Dios, que David era un pastor de ovejas. Cuando vienen y van a ungir al rey y llegan a la casa y le dicen: oye, aquí falta un hijo, aquí te falta un hijo. Y dice: sí, es mi hijo el más pequeño, pero está allá con las ovejas, está allá cuidando al rebaño. Dice la palabra de Dios que David se dedicaba a esto, que David era a lo que se dedicaba, era el más pequeño y era su trabajo. Pero todo aquello que aprendió David estando en ese momento fue la protección de Dios, cómo Dios nos cuida.
Así como Él cuidaba a las ovejas, como Dios cuida a sus hijos. Y lo primero que escribe David en este Salmo 23 es: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si nosotros leemos todo el Salmo, vemos y lo hemos leído: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y todo este Salmo se refiere al pastor hacia sus ovejas, no las ovejas al pastor. No dice yo como oveja soy, o las ovejas son, no. Dice cómo el pastor trata a sus ovejas, el cuidado que el pastor tiene hacia sus ovejas. Y lo primero y lo más maravilloso es que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿De qué puede tener necesidad una oveja? Las necesidades básicas de una oveja. ¿Qué es lo que debe de cuidar el pastor en las ovejas del rebaño? Que estén bien alimentadas, que estén libres de peligro, que tengan agua, que vayan y llevarlas a que les dé el sol, a que puedan correr, puedan tener un tiempo de diversión, vamos a llamarlo de esa manera. Y todas esas necesidades básicas las suple el pastor. Imagínate tú a una oveja que diga: no, yo no quiero nada de ti, pastor. Yo no quiero nada de lo que tú me vayas a dar. Voy a estar aquí entre el rebaño. Voy a estar aquí porque no tengo, las gallinas no me quieren ahí junto a ellas. Los toros no me quieren ahí junto a ellos. Pues tengo que estar aquí porque aquí las ovejas, pues bueno, son de las mismas, me entienden. Aquí está mi familia, yo voy a estar aquí. Pero yo no quiero nada de ti, pastor. Imagínate a una oveja enojada con el pastor y diciéndole: yo no quiero nada de ti. Sería absurdo, ¿no? Una, porque las ovejas son unos animales muy dóciles. Son unos animales muy tranquilos. Son unos animales que por donde el pastor les indica que vayan, lo hacen. Habrá una que otra que de repente se descarrila, ¿no? Una que otra que de repente hay que utilizar el cayado, ¿no? La vara y el cayado para enderezar el camino, ¿no? Pero no hay una oveja que niegue lo que le da su pastor. No hay una oveja que no quiera, que no acepte lo que el pastor le da. Yo hablaba en estos días con una persona pequeñita, un niño. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos, o que los niños, ¿verdad? Quien no fuera como niño no entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces yo estaba platicando con un niño. Dice la palabra de Dios que quien no fuere como niño no heredará el reino de los cielos. Era lo que quería decir. ¿Por qué? Porque los niños son auténticos. Los niños hablan lo que hay en su corazón. Los niños no piensan tanto para hablar. Hablan lo que sienten y cómo les viene. Y este niño me decía algo que me dejó pensando. A lo mejor muchos de nosotros como adultos pensamos lo mismo, pero no lo expresamos de la misma manera. Y me decía: es que yo no le quiero pedir nada a Dios, porque yo siento que Dios está muy ocupado. Yo no quiero pedirle nada a Dios porque siento que Él está muy ocupado y no me va a escuchar. Yo no quiero causarle molestias a Dios, decía este pequeño. Y yo le decía: mira, la palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están puestos sobre aquellos que le temen. Y ese mismo, ese es en el Salmo 34, y lo leíamos y lo estudiábamos el día viernes, recuerdan los que estuvieron en la oración. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 34 que los ojos del Señor están puestos sobre aquellos que le temen, y los oídos del Señor también están puestos y atentos para cuando aquel justo levante su voz y haga una oración y le pida algo a Él.
Entonces, pero a veces, ¿sabes qué? Nosotros, ese mismo pensamiento que tenía aquel niño, a veces nosotros tenemos el mismo pensamiento y decimos, ¿cómo Dios me va a dar esto que necesito? ¿Cómo le voy a pedir yo esto a Dios? ¿Cómo voy a pedirle esto a Dios si no es relevante? Si es una insignificancia. Dios ha de estar muy ocupado, podemos decir también. Imagínate a la oveja diciendo, no, mira, dale a las demás ovejas el agua. Allá, Esther. Gracias. Imagínate a las ovejas diciendo, no, yo no quiero que me des del agua, yo no quiero que me des, que coman todos, yo me voy a apartar aquí y si sobra, yo como. ¿No? Sería absurdo pensar que una oveja hiciera esto. Las ovejas salen confiadas. Una oveja no es temerosa por qué va a comer. Imagínate la reunión de las ovejas a las 4 de la mañana antes de que el pastor las saque. Imagínate a las ovejas tronándose las uñas. No sé qué tengan pezuñas. Imagínatelas ahí y preocupadas. Híjole, ¿qué nos irá a dar de comer el pastor? ¿Qué nos irá a dar de comer David? Es que está tan ocupado. ¿Qué nos irá a dar de comer? ¿Le alcanzará el día para llevarnos a tomar agua? ¿Le alcanzará el día para llevarnos a comer y regresarnos? Imagínate a las ovejas preocupadas, imagínate a las ovejas llorando, porque no saben si el pastor les va a dar de comer o no. Las ovejas son despreocupadas. Las ovejas se desentienden. Las ovejas lo único que hacen es salir, ir detrás del pastor o caminar y el pastor atrás de ella, depende. Llegar al lugar en donde el pastor las deja, comer, atender a la voz del pastor y regresar. Y es lo único que hacen las ovejas. Las ovejas no se preocupan qué van a comer. Las ovejas no se preocupan qué van a beber. Las ovejas no se truenan los dedos o las pezuñas junto con el pastor, ¿no? El pastor es el que tiene que ver todo eso. El pastor es el que se tiene que encargar de eso. Entonces, si la Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿por qué estamos nosotros tronándonos las pezuñas? ¿Por qué estamos nosotros tronándonos los dedos si la palabra de Dios dice Jehová es mi pastor y nada me faltará? Y nos afanamos de la misma manera. Y nos afanamos pensando que ¿qué me va a dar de comer el pastor? ¿El pastor podrá darme de comer hoy? ¿El pastor tendrá el tiempo como para llevarme y traerme con bien? ¿El pastor tendrá el tiempo y el cuidado para librarme del enemigo, para librarme del oso, para librarme del león? ¿El pastor podrá hacerlo? Suena absurdo con las ovejas. De la misma manera debería de sonar absurdo con nosotros como hijos de Dios. Debería de sonarte absurdo si una persona te dice, es que no sé qué voy a comer hoy. Si un hermano te dice, hermano, es que no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a pagar esto, no sé si voy a comer hoy. Tendría que sonarte exactamente igual. Pero ¿qué no la palabra de Dios dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará? ¿Por qué si la palabra de Dios dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, yo me afano? ¿Por qué yo me preocupo? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pobre de la ovejita, que se le cae el cabello porque está preocupada. Pobre de la ovejita que se le sube la presión, está mal del corazón porque no sabe si el pastor le va a dar de comer. Imagínate a las ovejas enfermas, las ovejas preocupadas.
Piensa en una enfermedad por preocuparte. A ver. La ansiedad es una enfermedad. No sabes qué va a pasar por mañana. Estás preocupado, se te sube la presión, estás mal del corazón, estás ansioso, te falta el aire. Imagínate a las ovejitas con alopecia, ¿no? Se les cae la lana. ¿Y por qué? Porque estoy muy nerviosa, porque no sé si el pastor me va a dar de comer. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Te voy a hablar en esta mañana de las formas maravillosas, las formas sorprendentes en que Dios te da, en que Dios te provee. Dice la palabra de Dios que Jehová es un Dios que si ha hablado lo va a cumplir. Que tú no tienes por qué dudar, si Dios ya dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Imagínate la convicción de estas personas que vamos a hablar después de que vieron estos milagros. Pero no me quiero adelantar. Segundo de Reyes, el libro de segundo libro de Reyes, o de los Reyes más bien. Capítulo 4, versículo 1 al 7. Hace 8 días se paró la transmisión de la misma manera que se paró hoy. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y yo quise regresar porque dije, yo tengo que orar por mis hermanos, tengo que orar por todos los que están viendo, tengo que orar por toda nuestra iglesia, para que haya milagros en su economía, milagros en su hogar, que ocurran cosas sobrenaturales en el área financiera, en su comida, en su alacena, en su refrigerador. ¿Tú crees que puede ocurrir un milagro de esa forma? Los milagros los vemos, se levantó un paralítico, otro milagro, sanan los enfermos, el cáncer es echado fuera. Son milagros que nosotros podemos decir, son milagros. Pero tú has visto otro tipo de milagros como este que te estoy comentando. Esto que vamos a hablar es un milagro. Dice capítulo 4, versículo 1 de Segundo de Reyes, dice el aceite de la viuda. Ahí lo tienes, está un poquito pequeño, ojalá que lo puedas alcanzar a ver. Si no, pues ahí con tu Biblia, o si no, pues escúchalo, no hay ningún problema. Dice el versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Iba pasando Eliseo y le clama y le grita, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te voy a hacer yo? ¿Y qué? La viuda le dice, era tu siervo, era temeroso de Jehová. Y le dice, ¿y qué hago yo? Dime. ¿Qué necesitas que haga por ti? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva no tiene nada. No tengo nada. ¿En qué condición estaba esta mujer? ¿En la pobreza? ¿En la miseria? Porque dice que los acreedores, aquellos que a los que les debían, no solo se habían llevado lo que tenían, sino que se habían llevado también sus hijos como siervo. Ya habían ido para llevarse a sus hijos. ¿Sabes? Y suena cruel tal vez, pero ¿sabes que era una cultura? Perdón, era algo que era común en esos tiempos. Así se pagaba una deuda. ¿No tienes para pagarme? Ok.
dame a tu hijo como esclavo. Tu hijo me va a servir. Por eso que tú me debes, tu hijo me va a servir. Entonces llegan los acreedores. Imagínate la desesperación de la mujer. ¿Por qué estaba desesperada? ¿Porque acababa de perder a su marido? ¿Porque no tenía nada? ¿Porque se iban a llevar a sus hijos como esclavos? Estaba lloviendo sobre mojado. Y no veía lo duro, sino lo tupido. Y venía una tras otra y tras otra. Son palabras que usamos nosotros. ¿Cómo estás, hermano? Híjole, mi hermano. Ya no sé si voy o vengo, mi hermano. Híjole, mi hermano, es que ya no la veo venir. Híjole, mi hermano, es que me llueve sobre mojado. Así esta mujer. Viuda, acababa de fallecer. Siervo de Dios, esposa de un profeta. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que mi siervo era temeroso de Jehová. Y han venido el acreedor para tomarse mis 2 hijos por siervos. Era válido, era legal. Pero ¿por qué estaba más desesperada? ¿Porque acaba de fallecer su marido? ¿Porque no tenía nada? Un poquito más abajo le pregunta, ¿qué tienes? Dice, no tengo nada en casa. ¿O porque se iban a llevar a sus 2 hijos? Se iba a llevar a 2 de sus hijos. Y le dice Eliseo, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que necesitas que te haga yo? Y le dice, declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva no tiene ninguna cosa en su casa. Solamente tengo una vasija de aceite. Es lo único que tengo. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no comen aceite? ¿No? Pues no le podía decir eso a Eliseo. Le dice, ok, vamos a hacer algo. Ok, ve y pide vasijas prestadas. Ve, pide muchas vasijas. Ve con todos tus vecinos y pídele vasijas. De todos los tamaños, como las tengan, pídeles prestadas. Que te presten lo más que puedan de vasijas. Consigue muchas vasijas. No pocas, muchas vasijas, muchas vasijas. El versículo 4 dice, después de esto, después de que tengas todas las vasijas, después de que hayas conseguido por toda la ciudad, todas las vasijas, no poquitas, muchas, entra a tu casa, métete a tu casa. Enciérrate con tus hijos, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando esté llena una, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta. Y encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella le echaba aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme más vasijas, hay todavía mucho aceite, tráeme más vasijas. Y el hijo le dijo, recorrimos toda la ciudad, fuimos por todos lados, le tocamos a la hermana de al lado, le tocamos a la vecina, y ya no hay vasijas por ningún lado. Tráeme a una vasija, y él le dijo, ya no hay más vasijas. Entonces, en ese momento cesó el aceite. Después de... Creo que ya estamos otra vez en vivo. A ver, díganme si ya. Otra vez tuvimos inconvenientes. Esperamos que se solucionen pronto. ¿Estamos en vivo ya? Listo. Ok. No pasa nada, no se preocupe. Decíamos que está esta mujer esperando un milagro. ¿Por qué le clama a Eliseo? Porque sabía que ese hombre era un hombre de Dios. Sabía que ese hombre podía ayudarla. Y le dice, tu siervo, mi esposo acaba de fallecer. Estoy en la ruina, no voy a hacer nada, mira, nada más tengo un poco de aceite. Y Eliseo le dice, ve, consigue vasijas, consigue muchas vasijas, lo más que pueda y llénala. Con el poco de aceite que tienes, Dios va a hacer un milagro. El Señor va a hacer un milagro.
con la única vasija de aceite que tienes, Dios va a hacer un milagro. Y dice la Biblia, esto me sorprende, como dice la palabra de Dios, que dice, vino luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dice, bueno, el versículo 6, cuando las vasijas estuvieron todas llenas, le dijo a uno de sus hijos, tráeme más vasijas. Y le dijo, ya no tenemos más vasijas. En ese momento se acabó el aceite, en ese momento cesó el aceite. Como de una vasija, llenó muchas vasijas. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo? De un vaso, o sea, si vamos a ponerlo de esta manera. Si yo este vaso de agua se lo echo a otro vaso de agua, lo más que puedo hacer es hasta medirle la mitad, ¿no? Pues mitad y la mitad. Mitad tú y mitad yo. Pero imagínate el milagro, vertir el contenido de este aquí, y ahora tengo aquí y tengo acá la misma cantidad lleno. Es un milagro. Entonces, es un milagro de multiplicación. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo quiero que tú pienses, yo sé que Dios te ha ayudado de alguna manera. Yo sé que Dios te ha dado ese tipo de provisión. Yo estoy seguro que Dios te ha multiplicado y tú has tenido bendición de donde menos te imaginas, de donde menos lo esperas. Pero aquí vemos cumplido lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y más ni nada me faltará. Independientemente del milagro sobrenatural, bueno, los milagros son sobrenaturales, pero independientemente del milagro que acabamos de ver, es algo que no nos podemos explicar cómo. Vemos cumplido el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Acompáñame ahora, no me voy a detener mucho porque antes de que me corten otra vez. Segunda de Reyes, ahí mismo vamos a ir un poquito más abajo. En el mismo capítulo 4, versículo 38 al 44. 38 al 44. Milagro en beneficio de los profetas. Tú me puedes decir, es que estos milagros fueron hechos por un hombre. Ok, sí fueron hechos por un hombre, por un varón de Dios, por un varón que estaba conectado a la presencia de Dios, escuchaba la voz de Dios y decía, el Señor dice así y de esa manera se hacía. Pero no vamos a hablar de eso ahorita, estamos hablando de cómo Dios actúa en medio de las necesidades, cómo Dios actúa en medio de esos conflictos, cómo Dios actúa en medio de ese caos, porque esta mujer estaba viviendo un caos, esa mujer estaba viviendo la situación de que su marido acaba de morir, de que no tenía nada para comer y de que sus hijos iban a ser llevados como esclavos. Después venían cosas peores con ella, si ella no saldaba esta deuda. Podían morir de hambre, podían llevarse a más de sus hijos, podían llevársela a ella. Entonces vimos un milagro. Ahora, segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Dice Eliseo, la misma persona que oró por la viuda para que se multiplicara el aceite, para que ella tuviera que comer y para que ella tuviera para pagar lo que debía y para que de ahí ella subsistiera, y que puso una empresa de aceites. No sé si puso una empresa. Pero de ahí dice, ve, véndelas y paga lo que debes. Ve, véndelas y de seguro de ahí ella iba a comer, segurísimo. Versículo 38 dice, Eliseo volvió a Gilgal. Anótale ahí, subráyale ahí. Cuando había una grande hambre en la tierra. En la tierra se han registrado muchas hambrunas. En la tierra se han registrado muchas épocas, muchos periodos de la historia en donde ha habido crisis económicas, crisis de alimentos, escasez de alimentos. Y aquí está en el contexto donde había una gran hambre en la tierra. No solo una hambre, no solo escasez de maíz, no solo escasez de frijol, no solo escasez de trigo, escasez de hambre.
había una gran hambre en toda la tierra. Para que veamos qué está pasando. Y los hijos de los profetas estaban con él, o sea, con Eliseo. Me imagino ahí a Eliseo predicando, me imagino a Eliseo enseñándoles, me imagino ahí a Eliseo orando por ellos, me imagino ahí conviviendo. Y le dijo, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que le dijo a su criado: a ver tú, ven, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Vamos a darles de comer. Vamos a bendecirlos con alimento, dice Eliseo. Entonces salió al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó sus faldas de cabeza. Imagínate al siervo. Flor azul, espinas rojas. Flor azul, espinas, así era, ¿no? Entonces empieza a buscar ahí qué darles de comer y encuentra algo ahí. Esto se ve bonita, y la empieza a llenar ahí. Y dice, salió al campo a recoger hierbas, halló una parra montés y de ella llenó las faldas de calabazas silvestres, y volvió y las cortó y las preparó y llenó la olla. Y cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era este varón. Versículo 40 dice: después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no pudieron comer. ¿Qué es lo que había pasado? El siervo no sabía lo que les había traído. El siervo no conocía lo que estaba ahí recogiendo, y recogió una hierba venenosa, una planta que no se podía comer, que no se debía de comer. O sea, imagínate al siervo, a ver, ok, ve, vamos a darles de comer. Imagínate, bueno, ¿qué les damos de comer? Matamos un borreguito, matamos una vaca. Dice la Biblia que había una gran hambre, no había alimento, no había que darles de comer. Entonces hace lo mejor que puede, busca lo que hay por ahí, lo encuentra y se los da. La intención era muy buena, pero sorpresa, era veneno puro. Si ellos comían de ahí, se morían. Porque dice: hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces le dijo: traigan harina. Y él esparció en la olla y dijo: ya dales de comer. Y no hubo más mal en la olla. Versículo 42 dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia y 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espina. Y le dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: a ver, ¿cómo voy a poner delante de 100 hombres esto tan poquito que tú me acabas de traer? Pero él le volvió a decir: que le des a la gente, dale para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Imagínate este milagro de multiplicación. Ahora, dicho sea de paso, por eso muchos le decían a Jesús, muchos dicen que tú eres un profeta, porque este milagro Jesús lo hizo también en la multiplicación de aquellos panes y aquellos peces. Pero ve esto que está ocurriendo. Viene un hombre con panes, viene un hombre con panecitos, viene con panes de cebada, 20 panes de cebada, trigo nuevo en su espina. Panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espina. Y le dijo: mira, de todo corazón aquí traigo para que coman. ¿Cuál hubiera sido la respuesta lógica? La que hizo el siervo. Esa es la respuesta lógica. Esa es la respuesta de lo que ven nuestros ojos, que nosotros estamos viendo también. Trae panes, trae poquitos panes, pues no van a alcanzar. Las matemáticas no son las mismas. O sea, las matemáticas de Dios no son las mismas que las tuyas y las mías.
Para ti, para mí, 2 más 2 son 4. O 2, si yo quiero dividir un pan, pues lo divido en 2 y ya la mitad y la mitad. Esas son nuestras matemáticas. ¿Sí queda claro? Las matemáticas es para dividir algo entre nosotros. Bueno, de a pedacito nos toca. Pero las matemáticas de Dios no son las mismas que las tuyas y que las mías. Porque Dios hace cosas sobrenaturales. Cosas que no podemos nosotros entender, como de una vasija de aceite salieron miles de vasijas de aceite. Como de unos pocos panes comieron más de 100 hombres. Como de algunos peces y algunos panes comió toda una multitud. Eso no lo entendemos. Esos son los milagros. Esos son los milagros por los que nosotros oramos. Y no de una manera ¿cómo te diré? Ese tipo de milagros se sustentan en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, nada me faltará. Dice la Biblia que si Jehová es mi pastor y nada me faltará, entonces a mí me falta un carro, voy a ir y voy a orar para que Dios me dé un carro. Bueno, eso es diferente. ¿Sí? Dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios deleites. Eso es diferente. Me hace falta un reloj, un Rolex. Voy a orar porque dice la Biblia, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si me hace falta un Rolex, entonces en automático Dios me tiene que dar un Rolex. Así no funciona. Ahí sí no funciona. Había una necesidad por suplir el hambre de esta mujer. Había una necesidad por suplir. Esos varones estaban ahí escuchando la palabra de Dios y tenían que ser alimentados. Y Dios suplió, Dios multiplicó. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no quiero predicarte, yo no quiero hablarte de aquella corriente de provisión, de que tenemos que ser ricos, de que tenemos que vivir en la prosperidad. Tampoco lo contrario, que debemos de vivir en la miseria, no. Lo que quiero hablarte es que Dios dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Ahora, yo te decía hace un momento, piensa si Dios ha hecho algo así por ti. Piensa si Dios ha actuado de esa manera en tu vida. Piensa si Dios ha hecho así, rendirte 1 kilo de arroz por 15 días, por un mes. ¿Cuánto dura 1 kilo de arroz? Es que yo no cocino. ¿Cuánto dura 1 kilo de arroz? Para 3 días. 1 kilo de arroz que te dure un mes. 100 pesos que te dure 15 días. Fui al mercado, mi hermano, solo tenía 100 pesos y compré y no se acababa el billete y compré y todavía me dieron cambio. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es que yo abría el refrigerador y ya no teníamos y lo volví a abrir y había ahí y lo volví a cerrar y lo volví a abrir y ahí había todavía comida y había carne y había bendición de parte del Señor. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Dios ha dicho. Yo te voy a dar. Tú no te preocupes. No me estoy deteniendo tanto porque no quiero que nos corten otra vez. Filipenses 4:19. Fíjate bien. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. La viuda tenía una necesidad, tenía una carencia, no tenía esposo, iban a llevar a sus hijos, y tenía que pagar deudas, no tenía que comer. Está Eliseo con sus discípulos, está enseñándoles, ellos están escuchando, hay muchas personas y no tienen que comer y les dan de comer y les alimentan con poquito. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá
todo lo que nos haga falta. Yo lo tomé porque dice todo lo que les haga falta. Mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué te hace falta? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que no tienes? Estoy esperando que me digan. ¿No nos dicen? ¿Qué te hace falta? Yo sí te puedo asegurar algo. Leíamos en Segundo de Reyes que había un periodo de hambre en la tierra. Mucha hambre. No había comida por ningún lado. Dicen los economistas, dicen los que entienden el ambiente internacional, dicen los que analizan los números internacionales, los que analizan los números de la bolsa, los que analizan la economía internacional, los que analizan el precio del petróleo, los que analizan el precio y la variación del dólar, los que analizan la moneda virtual, los que analizan el euro, dicen todos ellos que estamos a punto de entrar en una crisis económica muy fuerte. 1920 fue un año en donde hubo una devastación económica. La economía mundial cayó. Banqueros, empresarios, dueños, padres de familia, muchos se fueron a la bancarrota. Muchas personas tuvieron que vender casa, tuvieron que malbaratar carros, tuvieron que entregar lo que tenían con tal de ganar unos pocos pesos que les duró nada. 2008 fue un año muy difícil en la economía mundial. 2008 colapsaron las bolsas de valores, colapsó el precio del dólar, colapsó la economía mundial. Aquellos que saben entenderán la burbuja que se hizo, la burbuja económica que le llaman. Personas suicidándose, personas malbaratando casas, malbaratando carros, siendo despedidos. 1994 en México, una fuerte devaluación. Tú sabes la historia. Gente sin tener para comer, gente sin tener para vestir, gente sin tener para divertirse, gente sin tener dinero en el banco, nada. Y dicen los que saben que se acerca una una crisis mundial peor que en aquellos tiempos. Peor que en aquellos 3 periodos. Han habido bastantes, han habido muchas, pero dicen que lo que se acerca por la recesión económica que acabamos de ver, que estamos siendo testigos por esto que está ocurriendo en estos días. Dicen que se acerca algo. Y digo dicen, porque acabamos de comprobar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios es la misma y tenemos al mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Dios habló hace 2000 años es lo mismo que habla hoy y es lo mismo que va a hablar por los siglos. Y el milagro que Dios hizo en aquellos 2000 años es lo mismo que va a hacer hoy y es lo mismo que va a hacer después. El milagro que Dios hizo en aquel tiempo, Dios lo va a hacer en estos tiempos. Dice la palabra de Dios que había una gran hambre y Dios, contra todo pronóstico, contra cualquier economista que hubiera estado ahí, hubiera dicho, pero ¿de dónde salió la comida para alimentar a tantos? Un empresario hubiera dicho, bueno, para invertir algo, para ganar algo tienes que invertir más y vas a tardar en ver ganancias. Y la mujer con una pequeña olla de barro, con aceite,
multiplicó y Dios le multiplicó y le multiplicó y lo mismo. Contrario a cualquier pronóstico, contrario a lo natural, porque la economía de Dios, la economía del cielo, no se rige conforme a la economía de la tierra. Ahora, nuestra economía no se basa en la economía mundial, se basa en la economía de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi Dios pues suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios pues te va a suplir todo lo que te haga falta en tu familia, todo lo que te haga falta en tu hogar, todo lo que te haga falta para comer, mi Dios pues te lo va a suplir. Conforme a sus riquezas en gloria, no solamente de una manera poquita. Ok, sí hubo, pero hubo poquito. No, basto. Dice la Biblia que cuando les dieron de comer, comió y sobró. Te platicaba de hace 15 días, mi amigo Agustín nos habla y nos dice, yo les bendigo, y nos da una bendición y digo, gloria a Dios, porque nos dio y alcanzó para bendecir a alguien más, para compartir de esa manera. Dios te va a bendecir. Te va a bendecir para que tú bendigas también a otros. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Todo bien? Tercera de Juan, dice en el versículo 2. Tercera de Juan, sí existe Tercera de Juan, aunque no lo creas. Solo tiene un capítulo, pero dice en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que tú y yo seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Una bendición integral, una prosperidad integral. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Pero por sobre todas las cosas, nosotros debemos de saber que mi Dios es mi pastor y nada me faltará. No es lo mismo conocer a Dios como Padre, no es lo mismo conocer a Dios como el Señor que pelea por nosotros, que conocer a Dios como nuestro pastor. No es lo mismo. Aquellas personas que han tenido la necesidad de vivir por fe, aquellas personas que han tenido la necesidad de recurrir a Dios, han podido experimentar esto. Como Dios quiere bendecirnos. Yo he visto milagros, muchos milagros en este aspecto, muchos. En estos días en donde yo puedo decir que mi economía no depende de mi trabajo, mi economía no depende del banco, mi economía no depende de lo que se esté moviendo, mi economía depende de Dios. Y Dios va a hacer las cosas en su momento, y Dios me va a proveer en el momento preciso, y Dios me va a bendecir cuando yo lo necesite, porque Él es mi proveedor, Él es mi Señor y Él es mi buen pastor, que nada me falta. En esta semana vimos otro milagro. Ay, sí, pastor, ya sabemos que te depositaron dinero, que no sabes quién te depositó. Pues, ¿qué crees que sí? Pero ahora no fue bueno, ahora sí dice ahí, me llegó un dinero que pedí en febrero a Hacienda. En marzo se lo pedí a Hacienda y Hacienda me dijo no. Lo de los impuestos y todo eso lo pedí. Y me dijo Hacienda, no, porque a ti no te corresponde, porque cambiaste algo y no te lo vamos a dar. Dije, bueno.
tienes que ir a las oficinas. Por ahí si está Max, sabrá que le platiqué que tenía que ir a las oficinas y arreglarlo. Y dije, con esto están cerradas las oficinas, no voy a poder ir, no puedo arreglarlo. Y me dijo Hacienda, no lo puedes hacer. Una asesora de Hacienda, una amiga asesora de Hacienda, me dijo, no lo vas a poder hacer porque Hacienda no lo permite. Si tienes que ir, presentarte y decirle a Hacienda, mira, soy yo. No lo puedes hacer vía correo, vía nada. Tú tienes que ir a las oficinas. Dije, bueno, no me voy a mover, no voy a hacer nada. En el momento que Dios quiera que me lo den, que me lo den. Y me mandaron un correo, denegado esa devolución de impuestos. Dije, bueno, me senté y dije, Dios, cuando tú quieras. El día viernes me llega un depósito. Y yo, ¿y de qué? Y ya le veo y dice, Hacienda te devuelve. Era exactamente lo que me iban a devolver. Y dije, mira, en el momento preciso llegó la bendición. En el momento que Dios dijo, ahí está tu bendición. Si me lo hubieran dado en ese momento, yo creo que ya no lo hubiéramos gastado en pizza o en algo, ¿verdad? Porque no sabíamos cómo iba a estar esto. Pero en el momento preciso el Señor trajo la bendición. El Señor trajo la bendición. Mi economía no depende de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Mi economía no depende de cuántas vasijas vea, de cuánto aceite vea. Mi economía no depende ver si hay hambre. Mi economía no depende de ver si hay hierba, si hay 3 panes. Mi economía no depende de eso. Mi economía depende de lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. De eso depende mi economía. Yo sé que seguiré viendo milagros. Yo sé que seguiré viendo cosas grandes en mi economía. Y yo oro para que tú sigas recibiendo este tipo de bendiciones. Porque estoy seguro que tú has visto la mano poderosa en esto. Porque Dios no tiene favoritos, te decía. No es porque nada más conmigo, con mi familia. No. Yo sé y estoy convencido de que esta palabra es para todos sus hijos. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti que estás pasando un momento de necesidad. Esta palabra es para ti que estás teniendo un momento en donde no tienes trabajo. Me acaban de descansar, me acaban de mandar a mi casa, me dijeron, usted ya no va a venir a trabajar, ya no tiene que estar viniendo a trabajar por su problema de salud, se va a ir a su casa. No estoy yendo a trabajar, no sé si me vayan a pagar y no me importa porque yo sé que la bendición va a venir de parte de Dios. Así te lo digo, si te han descansado, si te han mandado a tu casa a descansar, si te han cortado tu contrato, te aseguro que Dios te va a proveer, que Dios te va a traer una bendición sobrenatural, que sobre tu familia, sobre tu casa, Dios va a traer algo para tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que serán abiertas las ventanas de los cielos sobre tu hogar y tú serás bendición a las demás personas porque vas a recibir de parte de Dios, de parte del buen pastor vas a recibir la bendición y vas a transmitir a las demás personas esta bendición. Amén. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Padre, para que tú, Señor, nos reveles, Padre, nos reveles este principio, Padre, esta bendición, Dios, que nosotros somos tus hijos y que tú eres el buen pastor que ve, Señor, por nosotros, que nada nos falta, Padre. Dios, tu palabra dice, Dios, que no tenemos que afanarnos por el día de mañana, que no nos afanemos por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, por qué vamos a hacer, si tú, Dios, tienes cuidado de nosotros, Padre. Y en esta mañana yo oro, Padre. Oro, Señor, para que tú bendigas, Padre, a mis hermanos, para que tú bendigas a toda persona que está viendo, que está aquí escuchando esta palabra, Padre. Bendíceles, Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú hagas un milagro, Padre Santo, en su economía. Que tú hagas un milagro, Señor, en su alacena. Que tú hagas un milagro en su mesa, Padre. A la hora que ellos estén comiendo, Padre, tú les des una bendición. Padre, que si hay, Dios, deudas, Padre Santo, tú les ayudes, Padre Santo, para pagarlas en el nombre de Jesús. Que tú les proveas, Padre. Que vengan, Señor, ideas creativas, Padre, para negocios, Dios. Que vengan, Señor, oh Padre bendito, una bendición a su vida, Padre, para que ellos sean bendecidos, Padre. Para que ellos, Padre, puedan, Señor, tal vez emprender un negocio, Padre. Para que ellos sean contratados en alguna empresa, Padre. O que tu bendición, Padre, sobrenatural sobre sus hogares, Padre, venga, Señor, de una manera poderosa, Padre, y que tú les bendigas, Padre Santo, como dice tu palabra, conforme a tus riquezas en gloria, Padre. En el nombre de Jesús yo les bendigo y declaro bendición, bendición en su hogar, bendición en todo lo que ellos tienen, bendición en todo lo que ellos hacen, Padre.
en el nombre de Jesús, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú eres nuestro buen pastor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Seguimos en vivo? Sí. Amén. Seguimos en vivo. Gloria a Dios. Bueno, pues voy a dar el paso a la pastora Vieira, que estuvo ahí con ustedes, ahí atenta a las peticiones. Quiero que oremos por las necesidades. Quiero que entremos. Déjame cambio el fondo. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Bueno, vamos si usted tiene alguna necesidad, ya tenemos dos, ya las tengo anotadas, ya tengo ahí anotadas en mi cuadernito 2 peticiones. Entonces, si usted tiene alguna necesidad, puede pasárnosla, puede decirnos, necesito que ore por mí. Pero yo les quiero decir algo. La Biblia habla de la fe, la Biblia habla de creer, y dice la Biblia que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debemos de creer que Dios es ese Padre, que Dios es ese pastor, que nada nos va a faltar. Pues debemos de creer que el Señor está con nosotros. Así es que si usted tiene alguna petición, le voy a pedir que la ponga aquí, nos la haga llegar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, pero de verdad, mis hermanos, yo hablaba y nos invitaban a una oración, a compartir en una oración, y yo les decía a los